En los extensos y áridos paisajes de Nuevo México hay un pequeño pueblo, Taos, un lugar conocido por su arte, su historia, su belleza austera. Pero bajo esta apariencia de tranquilidad, un secreto se esconde. Un misterio susurra en el viento del desierto. Es un sonido, un zumbido persistente, de baja frecuencia, un sonido que ha desconcertado a los científicos, un sonido que ha atormentado a los habitantes. Esta es la historia del zumbido de Taos, un enigma que se niega a ser silenciado, un enigma que desafía nuestra propia comprensión del mundo que nos rodea. Te invitamos a viajar con nosotros, al corazón de este rompecabezas auditivo. No todo el mundo puede percibir esta extraña vibración. Elige a su público, o quizás a sus víctimas. Solo un pequeño porcentaje de la población, alrededor del 2%, dice oírlo. ¿Tienen una sensibilidad única? ¿O están malditos por una fuerza invisible? El sonido se describe a menudo como un motor diésel lejano, al ralentí, sin parar nunca. Invade sus casas, penetra en sus mentes. No ofrece descanso. Para quienes lo oyen, la vida en Taos puede convertirse en un suplicio, una lucha constante contra un enemigo que no pueden ver. An enemy they cannot escape. ¿Qué es este sonido fantasma que acecha el alto desierto? Sus características son tan difíciles de encontrar como su origen. Es un zumbido grave, normalmente en el rango de frecuencia de 30 a 80 Hz, justo en el límite de la audición humana. Para algunos, es solo una molestia, un ruido de fondo que casi pueden ignorar. La historia del zumbido de Taos, tal como la conocemos, empezó a principios de los años 1990. Aunque algunos dicen que ya se oían susurros de sonidos extraños mucho antes. Fue en Taos, Nuevo México, un pueblo acurrucado cerca de las montañas Sangre de Cristo, donde el fenómeno recibió su nombre. Esta bonita comunidad, un refugio para artistas y buscadores, de repente se encontró en el centro de un inquietante misterio auditivo. Los informes empezaron a multiplicarse. Ciudadanos preocupados hablaban de un ruido persistente, de baja frecuencia, un sonido que parecía no tener un origen que se pudiera identificar, un sonido que los estaba volviendo locos. Era el comienzo de un enigma. Las descripciones eran extrañamente parecidas. Muchos de los que lo oían comparaban el sonido con un camión al ralentí a lo lejos, o el zumbido de un generador grande. Pero no había ningún camión, ningún generador a la vista. El sonido se oía más dentro de las casas que fuera. A menudo se hacía más fuerte por la noche, robando el sueño a la gente. Su paz era una invasión discreta, un miedo que crecía poco a poco y se apoderaba de partes de la comunidad. Algunas personas se mudaron, incapaces de soportar el zumbido constante. Otros se quedaron, decididos a encontrar respuestas, decididos a entender qué le pasaba a su pueblo, a sus sentidos. Las primeras investigaciones no llegaron a ninguna conclusión clara, lo que fue frustrante. Las autoridades locales estaban desconcertadas. Llamaron a científicos del cercano Laboratorio Nacional de Los Álamos y de la Universidad de Nuevo México. Usaron equipos de escucha muy sensibles, hicieron encuestas, entrevistaron a los que oían el sonido, conocidos localmente como hammers. Pero el origen seguía sin aparecer. ¿Era ruido industrial de lejos? Poco probable, porque Taos está en un lugar apartado. Para entender de verdad el zumbido de Taos, hay que escuchar a quienes lo oyen. Hemos hablado con ellos. Las personas cuyas vidas han cambiado para siempre por esta presencia invisible. Sus caras a menudo muestran la tensión, el cansancio de las noches sin dormir, la ansiedad de vivir con un compañero constante y no deseado. Ellos son los que oyen, y sus historias son una parte fundamental de este misterio. No solo describen un sonido, sino una sensación física, una presión, una vibración que parece salir de sus propios cuerpos, o del mismo aire que los rodea. Es una experiencia muy personal y que a menudo te hace sentir solo. Es como si tuviera la cabeza en un tornillo de banco, explicó una vecina que lleva mucho tiempo aquí, en voz baja. Una presión constante y sorda, y el sonido siempre está ahí. A veces más fuerte, a veces más suave, pero nunca desaparece.
Contó lo frustrante que era intentar explicar lo que sentía a quienes no podían oírlo. La desconfianza, el rechazo. Muchos de los que oyen el sonido dicen que se sienten incomprendidos, incluso marginados. No se lo están imaginando. Su sufrimiento es real. El zumbido les ha robado el silencio. Ha invadido su refugio. Sus casas ya no se sienten seguras. Se sienten como si estuvieran sitiados. Los síntomas físicos que cuentan los que oyen el sonido son variados, pero a menudo muy fuertes. Los dolores de cabeza son comunes. También los mareos, las náuseas y un pitido constante en los oídos, diferente al tinnitus. Algunos tienen hemorragias nasales, otros palpitaciones en el corazón. Los problemas para dormir son algo que les pasa a casi todos los más afectados. Como el zumbido no para nunca, es imposible descansar. Esta falta de sueño constante, a su vez, empeora otros síntomas, llevando a un círculo vicioso de cansancio y mala salud. Sección 4. Teorías en el aire. Buscando explicaciones científicas y más allá. La búsqueda para encontrar el origen del zumbido de Taos ha generado muchísimas teorías, desde las más normales hasta las más extrañas. Los científicos, con sus instrumentos y sus métodos, han buscado con mucho cuidado explicaciones normales. ¿Podría ser ruido industrial? Quizás de fábricas o tendidos eléctricos, que llega desde muy lejos. Se hicieron estudios muy amplios. Se colocaron micrófonos en lugares clave. Se analizó el sonido con técnicas avanzadas. Pero no se pudo señalar a ninguna máquina en concreto, ni a ninguna actividad industrial específica, como la culpable. El zumbido estaba demasiado extendido. Era demasiado irregular, demasiado difícil de atrapar para una respuesta tan simple. Se exploraron otras vías científicas. Algunos investigadores sugirieron que el zumbido podría estar relacionado con radiación electromagnética de baja frecuencia, quizás de sistemas de comunicación o redes eléctricas. Esta teoría también fue difícil de demostrar. Las mediciones de campos electromagnéticos en Taos no mostraron nada raro que se relacionara directamente con las experiencias del zumbido. Otra línea de investigación se centró en el tinnitus, una condición que causa pitidos en los oídos. Sin embargo, los que oían el zumbido de Taos a menudo describían que el sonido venía de fuera, no solo de dentro. Y las características específicas del zumbido, su baja frecuencia, no siempre coincidían con los casos típicos de tinnitus. La comunidad científica seguía bastante desconcertada. Cuando la ciencia normal no encuentra respuestas, suelen aparecer teorías menos comunes para llenar ese vacío. Y el zumbido de Taos, desde luego, ha atraído muchas de estas. Algunos pensaban en experimentos militares secretos. Sección 5. Un pueblo sitiado. Las repercusiones culturales y sociales del zumbido. La aparición del zumbido de Taos hizo más que molestar la paz de unas pocas personas. Causó un gran revuelo en toda la comunidad, cambiando la identidad del pueblo de formas inesperadas. Taos, antes conocido sobre todo como una colonia de artistas y un retiro espiritual, ganó una nueva fama, más misteriosa. Se convirtió en el pueblo del zumbido. Esta extraña fama atrajo a visitantes curiosos, equipos de televisión y periodistas, investigadores de todo el mundo, todos con ganas de experimentar o explicar el fenómeno. El zumbido puso a Taos en un tipo diferente de mapa, un mapa de lo inexplicable, un mapa de los misterios modernos. Dentro de la propia comunidad, el zumbido creó divisiones. Estaban los que oían el sonido, los que sentían directamente el sonido y sus efectos agotadores. A menudo se sentían solos. Su sufrimiento muchas veces se encontraba con desconfianza, incluso burlas, de quienes no podían oírlo. Esta falta de credibilidad podía hacer mucho daño, llevando a sentimientos de frustración y de sentirse apartado. Por otro lado, estaban los que no oían el sonido. Algunos los entendían, otros no le daban importancia, diciendo que las quejas eran por tener mucha imaginación o por querer llamar la atención. Esto creó una tensión de fondo, una pequeña ruptura en la vida social de un pueblo que presumía de ser abierto de mente. El gobierno local y los responsables de salud se encontraron en una posición difícil. Tenían que ocuparse de un problema que no tenía una causa clara y ninguna solución fácil. Se dedicó dinero para hacer estudios, se hicieron reuniones públicas, pero las respuestas claras seguían sin aparecer.
Esta falta de solución solo aumentó la frustración de los que oían el sonido y el desconcierto del resto de la comunidad. Sección 6. Más allá de lo que entendemos, lo que nos enseña el zumbido de Taos. Ya han pasado décadas desde que el zumbido de Taos empezó a ser conocido por mucha gente, pero para muchos, el misterio continúa. El zumbido bajo y constante sigue siendo parte de la vida para un pequeño porcentaje de los habitantes de Taos, y para personas que lo oyen en otras partes del mundo. A pesar de muchas investigaciones, no ha aparecido ninguna explicación única que todo el mundo acepte. El zumbido sigue siendo un enigma, un rompecabezas difícil que no se deja resolver. Es una prueba de las cosas que todavía no podemos entender del todo. Un susurro de lo desconocido. Entonces, ¿qué podemos aprender de este misterio que no desaparece? Quizás el zumbido de Taos nos enseña a ser humildes. Nos recuerda que nuestros sentidos pueden fallar, que nuestros instrumentos científicos, aunque sean muy avanzados, no pueden detectarlo todo. Hay fenómenos en nuestro mundo que están justo en el límite de lo que podemos percibir, o quizás totalmente fuera. El zumbido desafía la idea de que todo se puede clasificar, medir y explicar fácilmente. Sugiere que todavía hay grandes territorios desconocidos esperando a ser explorados. Nos obliga a reconocer los límites de lo que entendemos ahora. El fenómeno también destaca la conexión profunda entre la mente, el cuerpo y el entorno. Las experiencias de los que oyen el sonido no son solo auditivas, son físicas, son emocionales. El zumbido demuestra cómo algo que no se ve y no se ha comprobado puede tener efectos reales que cambian la vida. Plantea preguntas sobre quién es más sensible a ello, sobre la percepción, sobre la propia naturaleza de la realidad. ¿Podría ser que algunas personas simplemente están más en sintonía con señales discretas del ambiente? Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Hasta la próxima.